Muy buenas noches. Hace una semana ninguno sabíamos que el pacto de gobierno de Navarra iba a saltar por los aires. Tal vez por la cabeza de Yolanda Barcina ya había pasado esa posibilidad, pero pocos creían que sería capaz de tomar la decisión que tomó. Todos hemos andado pendientes de cómo estaban las cosas en Palacio y en contra de lo que parecía, iban de mal en peor. Yolanda Barcina es presidenta de Navarra en minoría. A día de hoy parece claro que gobernará así, sola, sin el PSN, que ha dicho que pasa a la oposición. No sabemos cuánto aguantará este gobierno así, porque seguro que cuando todo amaine, regionalistas y socialistas no se volverán a encontrar, no digo que en los pasillos de Palacio, quién sabe, si en los del Parlamento. Bienvenidos. El viernes Yolanda Barcina destituía al vicepresidente primero del Gobierno y consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior, Roberto Jiménez. Esta destitución provocó la dimisión inmediata de los otros dos consejeros socialistas, Anay Astiz y Elena Torres, que ya ha retomado su trabajo en el hospital de Tudela. ¿Qué pasó el jueves por la tarde en el Palacio de Navarra para que Yolanda Barcina tomara esa decisión tan drástica? ¿Qué le dijo Roberto Jiménez cuando por teléfono ella le comentaba que quedaba destituido? Esta noche se lo vamos a preguntar al propio Roberto Jiménez. Roberto, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchas cosas encima de la mesa, muchas preguntas y muchas aclaraciones que esperemos resolver en los próximos minutos. Para eso estamos. Gracias y bienvenido. Gracias. En esta mesa me van a acompañar compañeros de otros medios de comunicación de Navarra, a los que paso ya a dar la bienvenida. Juan Yeregui, director de Radio Nacional de España, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Roberto. Gracias por estar otra noche más aquí. Encantado. En la sección de política del Diario de Noticias, el periodista Ibai Fernández. Muy buenas noches. Gabón, buenas noches. Gracias y bienvenido. Bien ha llegado. Javier Lorente, gracias también por estar con nosotros, jefe de informativos de Onda Cero Navarra. ¿Qué tal? Pues aquí andamos. Muy bien. Vamos a ver, ¿qué tal se nos da? Porque hay muchas preguntas encima de la mesa. Unas horas muy importantes. Y PSN ya es historia, pero ¿por qué se terminó de hacer añicos el pasado viernes? Bueno, pues de todo ello vamos a hablar esta noche en Navarra Televisión con estos compañeros periodistas a los que vamos a poner encima de la mesa y a refrescar lo que vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar probablemente la decisión más complicada que una presidenta de un gobierno puede tomar, cuando sabe que está despachando, que está cesando de su ejecutivo a una parte fundamental para garantizar la estabilidad. La situación surgió como una crisis de confianza, tras en un muy breve espacio de tiempo pasar de tener que hacer un ajuste de 54 millones de euros a que se nos dijera por parte de Economía y Hacienda que hacía falta otros 132 millones. Bueno, ahí los socialistas dijimos, hasta aquí hemos llegado. A partir de ese momento, como bien saben, se fijó una hoja de ruta donde exigimos un estudio exhaustivo, una especie de auditoría de las cuentas del conjunto de la comunidad foral, más allá de las que se nos habían trasladado desde Economía y Hacienda. Y con lo que previsiblemente, o con los datos que podemos tener hasta este momento, podemos decir que el agujero es bastante superior a 132 millones de euros, y yo en este punto también quiero reconocer la disposición y agradecer la disposición de la presidenta del Gobierno de acceder a la petición de los socialistas de acceder a esta especie de auditoría que nos permite conocer con certidumbre la realidad de las cuentas, más allá de los cambiantes datos del consejero, de la Consejería de Economía y Hacienda. El día fue largo, muy largo. Ya por la tarde la presidenta, tras reunirse con su ejecutiva, se reafirmó en el cese. Fijó la atención en el vicepresidente y no en el partido que lidera, el PSN, al que siguió tendiendo su mano para gobernar. Después de todas las deslealtades, he considerado que Navarra no podía tener a un vicepresidente así, y que sigo apostando como presidenta del Gobierno de Navarra por los acuerdos entre UPN y el PSN. Poco después, tan solo 2 horas después de estas declaraciones, aparecía Roberto Jiménez rodeado de toda su ejecutiva para señalar que se les había expulsado del gobierno por tratar de conocer la verdad. Quiso dejar claro que su partido pasaba a la oposición y presentaba ya la primera de las medidas que iba a llevar a cabo en el Parlamento. Cuando expulsa al secretario general del Partido Socialista, está expulsando al Partido Socialista. Con Barcina no hay ni verdades ni certidumbres. Lo que hay es un gobierno que ella ha roto
para evitar trasladar a la ciudadanía la realidad de las cuentas públicas de Navarra. Lo primero, ya porque estamos en la oposición, que vamos a proponer en el Parlamento es una comisión de investigación para conocer la veracidad de las cuentas de la comunidad foral. Lo que ha pasado después, ustedes ya lo conocen. Lo vamos a desgranar en los próximos minutos con Roberto Jiménez. En 3 minutos volvemos. ...17 minutos para llegar a las 10 de la noche. Estamos en directo en Navarra Televisión, hoy en este especial informativo para escuchar al que hasta la semana pasada fue vicepresidente primero del Gobierno de Navarra y consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior, Roberto Jiménez. Una pregunta, Roberto, que se han hecho muchos navarros hasta el día de hoy. ¿Por qué no llegó usted a dimitir y no ha tenido que ser destituido como ha ocurrido? Bueno, porque no estaba en mi cabeza ni en mi ánimo el salir del gobierno. Yo creía que era necesario un gobierno fuerte en unos momentos especialmente complicados. La contraparte del gobierno, pues evidentemente no lo ha considerado así y prefiere, pues antes que decir la verdad a los navarros, tener un gobierno en minoría. La goma se rompió. Evidentemente, la rompieron, porque fue una decisión unilateral. ¿La rompió la presidenta? Evidente. Porque no quiere sacar la verdad y no quiere contarle la verdad a los navarros. Esto es lo triste. Habló usted, señor Jiménez, de expulsión. La presidenta expulsó al vicepresidente, el señor Roberto Jiménez. Pero hay quien piensa que tal vez usted forzó la segunda amarilla con ese tipo de declaraciones poniendo en entredicho la situación económica de la comunidad. ¿Fue así? ¿Usted forzó la segunda amarilla para no jugar el siguiente partido? Léase próximos recortes que puedan estar por venir, asumirlos el Partido Socialista. No. Y lo dijimos el viernes 1 de junio, el señor Lizarbe. Nosotros estábamos dispuestos a acometer las medidas que fuesen necesarias, pero partiendo de la premisa de la verdad, pudiendo irles a los navarros a decir, tenemos este problema y para solucionar este problema tenemos que tomar estas decisiones. Lógicamente, la impronta de los socialistas pues nos impide a nosotros, por nuestra propia genética, exacerbar esfuerzos en materias sociales como puede ser educación, como puede ser sanidad o como puede ser política social. Otra cuestión, la presidenta comentó que la cuestión es personal, que usted no era el vicepresidente que se merecía Navarra. ¿Estaría usted dispuesto a hacer un sacrificio y a decir yo me quito para reconducir el acuerdo o eso no es viable? Es que no es una cuestión de Roberto Jiménez, es una cuestión del Partido Socialista Obrero Español, del Partido Socialista de Navarra. Pretender vincular esto a nombres es un error. Por su parte, en la cultura de nuestro partido, que tiene más de 130 años de historia, esto es sabido, y por parte de una persona que se le supone alguna capacidad, siendo presidenta del gobierno también, se supone que debiera ser. Vamos a hablar de cosas serias. Nos han echado a los socialistas por querer saber la verdad. Y eso no tiene vuelta atrás. ¿Y cuál es la verdad? La presidenta dice que son 132 millones que hay de desajuste. ¿Cuál es la verdad del Partido Socialista en este sentido? Porque usted ha dicho que es mayor, pero no sabemos cuánto. Bueno, lo que sí que puedo decir es que en algunos departamentos he sabido que hay déficits estructurales. Puede ser fundamentalmente en salud, que es una cuantía pues importante. Pero por otro lado, con el tema de ingresos, es que los socialistas no sabemos de verdad cuál es la proyección de ingresos. Es que en menos de un mes, fíjese, en menos de un mes, alguno nos ha cambiado las proyecciones 3 veces. Y ahí está el quid de la cuestión. ¿Cuál es la realidad? Eso es lo que quisiera saber. Sí, pero usted dijo que el Partido Socialista sabe que es mayor el agujero. Sí, claro, ¿Cuál por es? eso lo estoy diciendo. Que sabemos que en otros departamentos, especialmente en salud, hay agujero, sí, es mayor. ¿Pero de cuánto mayor? Mayor, eso lo tendrá que decir el departamento, no me corresponde a mí, pero sabemos que es mayor. En cualquier caso, el PSN tampoco ha dejado claro si la voluntad es recortar, no recortar, qué hacer con ese agujero, ¿no? Que quizás sería lo que realmente habría que afrontar. Sí, pero para empezar a hablar de eso tendremos que saber de qué estamos hablando. Si no sabemos la cuantía, las medidas a tomar no son exactamente los mismos si es una cuantía o es otra. En la dureza quiere decir en lo que puede ser ajustes
o también en lo incisivo que se tiene que ser a la hora de recaudar más. Porque claro, evidentemente lo que algunos teníamos muy claro, y yo lo dije en la rueda de prensa al lado de mi secretario general, es que no podía recaer todo en las espaldas de los mismos, que siempre son los mismos. No, también había que hacer un gran esfuerzo en materia de ingresos, sobre todo ante quienes más tienen. Pero señor Jiménez, usted tiene que entender que no se puede decir que es mayor, que es más, que es más, que es más, y no concretar. Si estamos hablando de 132 millones, ¿cuánto más? ¿150, 200, 300, 500 millones de euros? Lo tiene que decir Barcina y el Departamento de Economía y Hacienda. Yo le digo que es más, pero que lo digan ellos. Y para eso hemos pedido una comisión de investigación, porque no nos fiamos. Y yo quería credibilidad. Y es más. So pena que en el capítulo de ingresos luego haya una reconducción y haya más ingresos y entonces será menos. Pero con el tema de ingresos es que no sabemos. Yo le pedí un informe al Departamento de Economía y Hacienda, decía de cada impuesto cómo estaban los aplazamientos, cómo estaban las devoluciones del IVA. ¿Sabe cuál fue la respuesta? Un tocho de documentos de PowerPoint que se habían dado en ruedas de prensa e información que estaba en la página web. ¿Por qué? Esa información ya la teníamos todos. Esa es la información que se pasan entre socios de gobierno. ¿Por qué me tengo que creer eso? ¿Porque me lo diga que son 132? Y no metamos a los técnicos por medio. Y antes, ¿por qué eran 54? Y en el plan de reestructuración, ¿por qué era otra cosa? ¿Y por qué en el plan de reestructuración que se manda al Ministerio se dice que va a haber 11 millones de beneficios en las empresas públicas y han conseguido ni una semana después? Se dice que 18 millones de pérdida, 29 millones de euros, es decir, casi 5.000 millones de pesetas. ¿De una semana a otra cambian? Esto da credibilidad, no a mí, o al PSN, a los navarros. ¿Nos merecemos esto? ¿Les podemos decir a los navarros que se toman medidas hoy de una manera, mañana de otra, sin saber hacia dónde vamos? Yo no puedo ser desleal con los navarros, ni mentirles a los navarros. Pero de todas maneras, está usted haciendo referencia a ese primer recorte de 54 millones para el que se busca un consenso, o por lo menos eso se nos traslada a los navarros. 3 semanas después, a usted le comunican, le llaman al despacho de la presidenta y le comunican que es necesario recortar 132 millones. Usted da el beneplácito y se marcha. ¿Usted no cree que recortar 132 millones no es como para quedarse allí sentado, convocar un consejo de gobierno de urgencia? Yo creo que aquel viernes fue un viernes absolutamente desafortunado. A mí se me saca de urgencia de una reunión que estaba con las asociaciones de víctimas del 36. Y se me dice textualmente, vamos a salir los que peor calificados de toda España, cuestión que no se les dice a ustedes en la rueda de prensa, por cierto, que la he estado revisando hoy. Y hay que tomar medidas drásticas porque si no pueden saltar alertas tempranas y tener unas consecuencias nefastas para la comunidad. Así, la presidenta se fue a inaugurar no sé qué cosas en una situación tan dramática, por cierto, que el consejero reconoce que lo sabía desde el día anterior, el consejero de Economía y Hacienda, y yo accedo en un primer momento. Pero en cuanto voy a mi despacho no pasa ni media hora y cuando me entero que no estamos hablando de lo que se está diciendo digo, ¿está la orden foral firmada? No. Pues no se firme, porque no estamos de acuerdo. Y el consejero de Economía y Hacienda, a preguntas de usted, señor Ibai Fernández, que las he estado viendo hoy en la biblioteca del gobierno, viene a decir que era una decisión del gobierno y que el Partido Socialista, repreguntándole usted por 2 veces, dice que está de acuerdo. Cuando el Partido Socialista le dice, le llamo yo a la presidenta y le digo, oye, el escenario que se me ha propuesto no es tal porque lo he contrastado. Tranquilidad y vamos a ver las cosas. Y unilateralmente sale y da una rueda de prensa diciendo que aparta 132 millones. Unilateralmente. Cuando en el pacto de gobierno aparece explícitamente que este tipo de decisiones tienen que ser tomadas de común acuerdo. ¿Quién incumple el pacto? ¿Quién rompe el pacto? Y luego la presidenta reiteradamente me dice, nos intervienen, nos intervienen, nos intervienen. Y le dije, no hay riesgo de intervención. Y esta es la verdad, y a partir de donde se destapa todo, esa es la realidad pura y dura. Si usted, en lugar de ser vicepresidente, hubiese sido presidente y la presidenta, en lugar de serlo, vicepresidenta, ¿la situación hubiese acabado igual o hubiese usted actuado de otra manera? Seguro que de otra manera. ¿Y cómo? Pues primero exigiéndole al consejero de Economía y Hacienda certeza y certidumbres.
Porque no puede ser que en septiembre una cosa, después en mayo 3 proyecciones distintas. Pero eso es una decisión de ella, eso es lo que hubiera dicho. Vamos a ver, yo como hubiera actuado, vamos a ver, ¿qué situación tenemos? Pero exactamente cómo ha actuado como vicepresidente. Oiga, diagnóstico certero de la situación que tenemos. Para luego actuar, porque evidentemente va a haber que actuar. Pero sin tener eso, no. Y luego, la irresponsabilidad de quedarte en minoría parlamentaria, en fin, en un momento tan complicado como este, pues yo creo que no es la decisión más inteligente que puede tomar una persona y sobre todo, y lo más importante, ni la más responsable. Se está diciendo mucho, señor Jiménez, que esta decisión puede afectar, por ejemplo, a inversores que tuviesen previsto llegar a Navarra y que al ver inestabilidad, al ver discrepancias entre los socios de un gobierno que se acaba de romper, pues a lo mejor puedan quedar disuadidos de invertir aquí. ¿Se arrepiente usted de algo? ¿Cree que esto se podría haber llegado a la misma conclusión, pero a lo mejor de forma menos ruidosa, que no se hubiese dado esta imagen que yo creo que tienen los ciudadanos navarros, o no? Yo le voy a decir una cosa, en todo lo que ha sido el periodo de la crisis que acaba pasado 14 o 15 de junio, solo 2 veces he intervenido públicamente, o no, una, la que ha salido aquí, solo una vez. No he hablado más, yo no he hablado más. ¿Quién ha estado hablando sin callar? Porque yo he procurado ser discreto, con voluntad de acuerdo, sabiendo la verdad, pero con voluntad de acuerdo para resolver estos problemas, porque soy muy consciente de los problemas que tiene la sociedad navarra. Y nosotros somos un partido muy responsable, lo hemos acreditado a lo largo de muchísimos años. Quien actúa con una absoluta irresponsabilidad es quien toma estas decisiones en un calentón, porque yo si no, no lo puedo llegar a entender. ¿Y qué margen de acuerdo queda a partir de ahora con UPN, teniendo en cuenta que hay una evidente desconfianza hacia el que era su socio de gobierno? No parece que vayan a tener más información ahora en el Parlamento. No, pues evidentemente no. Para eso hemos pedido una comisión de información, una comisión de investigación, perdón, y desde luego el crédito que para nosotros tiene este Ejecutivo es muy poco, es muy estrecho. Habida cuenta que, aun estando dentro, hemos tenido dificultades para obtener verdadera información. Imagínese ya desde el Parlamento. ¿A dónde lleva esto? Nosotros somos un grupo más de la oposición, el grupo mayoritario de la oposición, pero somos un grupo más. ¿Cómo vamos a actuar? Como en el papel que le corresponde a la oposición constitucionalmente recogido, fiscalizar e impulsar la labor del gobierno. ¿Pero eso incluye, por ejemplo, una negociación presupuestaria? No, no es posible. Tendrá que ir UPN con los presupuestos al Parlamento y si nos gustan los votaremos como con cualquier otra iniciativa del resto de grupos. No somos socio preferente como era en el pasado, somos un grupo de la oposición a todos los efectos. Serio, riguroso, no vamos a hacer oposición con las tripas, pero un grupo de oposición, claro. Nos han puesto en oposición, nos ha pasado Barcina, una actitud irresponsable, a la oposición quedándose en minoría. Y cuando se toma una decisión de esas, pues hay que asumirla. Usted creo que fue en el mes de septiembre, dijo que Navarra estaba en la UCI en su primera comparecencia en el Parlamento como vicepresidente del Gobierno. Por tanto, ya entonces intuía que las cosas estaban mal. Porque ha tardado un año en salir con estas declaraciones tan duras como las del otro día que han provocado su expulsión del Gobierno, si tan mal estaban las cosas. Vamos a ver, yo quiero recordar que en el mes de septiembre, nada más llegar al Gobierno, porque no llevamos ni 2 meses, el mismo consejero que había estado de consejero y el mismo partido que había estado en el Gobierno durante los 5 años anteriores dice que Navarra tiene un problema de 300 millones presupuestarios. Cuando todos recordarán, porque ustedes han seguido la campaña electoral, se estaba diciendo que Navarra, vamos, era lo mejor del mundo mundial. Que Alemania, la nuestra, era Albania. Esto estaban trasladándose la gente de UPN, que estaba en el gobierno. Yo creo, efectivamente, que con esos 300 millones, bueno, que se había solventado un gran problema. Por cierto, con un grandísimo sacrificio para los navarros, con un grandísimo sacrificio para los navarros, porque démonos cuenta que era prácticamente en 3 meses. Claro, a partir de ahí, cuando en menos de un mes 3 proyecciones, es donde yo digo basta. Y mi partido dice basta, esta es la realidad. Pero en menos de un mes 3 proyecciones. ¿Pero quién se cree esto? ¿Y mañana cuál es la otra? Sí, ustedes ya hace 4 años pactaron los presupuestos en 4 ocasiones con UPN. Algo de responsabilidad tenían también en la situación económica de Navarra. Parece que ustedes se dan cuenta de que les habían en cierta manera engañado, ¿no? Es decir, que Miranda, en cierto modo, pues es un trilero que les ha engañado con este tipo de las cuentas.
¿por qué vuelven a acordar con ellos y por qué vuelven a mantener a ese consejero de Economía que parece ser, según lo que dicen ustedes, es la causa o la génesis de todo el problema? Yo no he puesto nombres y apellidos, sino simplemente he No, constatado hechos. Pero no, para que no se ponga en mi boca determinadas cosas. Lo que es evidente es que nosotros a lo largo de la legislatura pasada, excepto un año, hubo un acuerdo presupuestario. Pero lo que le puedo decir es una cosa, que los datos que disponíamos para alcanzar el acuerdo presupuestario eran exactamente los mismos que tenían el resto de grupos parlamentarios y a partir de ahí nosotros hacíamos las enmiendas y punto pelota. ¿Datos de verdad cuando hemos dispuesto? De los que hemos dispuesto, también lo quiero decir, ¿eh? Pues más estando en el seno del gobierno. Esta es la realidad. Pero insisto, en un mes, en menos de un mes, 3 proyecciones. Las empresas públicas ahora ganan, mañana pierden. Bueno, es que de verdad, es que esto necesitamos certidumbres, que no las hemos tenido. La Cámara de Comptos va a hacer un informe de situación de cuentas de Navarra por encargo del Parlamento. ¿Se fía usted de la Cámara de Comptos? Sí. Pero ojo, la Cámara de Comptos fiscaliza lo que fiscaliza, ¿eh? No, es que no tiene, lo que le van a pedir ustedes en el Parlamento. No, pero es que no tiene nada que ver una cosa con no, por eso hemos pedido la comisión de investigación. La Cámara de Comptos lo que fiscaliza, lógicamente, si se ha pagado unas facturas que tiene el gobierno. Pues hasta ahí podíamos llegar. Ahí sí que creo que los centros contables lo hacen bien. Pero es que aquí estamos hablando de otra cosa. La Cámara de Comptos no va a verificar cómo se han hecho las proyecciones de ingresos o no se han hecho las proyecciones de ingresos o déficits estructurales que puede haber en determinados departamentos a los que se les pega patada al balón para años sucesivos. Es que de estas otras cosas estamos hablando. Es que una cosa no tiene que ver con otra. Esta es la argucia dialéctica de la derecha, de UPN, para intentar decir que no, la Cámara de Comptos, si la Cámara de Comptos en esto llegará hasta donde llegue, pero no, el problema es de otra naturaleza, no es de la Cámara de Comptos, ¿eh? Ha comentado usted que su principal lealtad es con los ciudadanos navarros. Ahora mismo, en esta situación en la que nos encontramos, ¿qué cree usted que quieren que pase los ciudadanos navarros? ¿Que se convoquen elecciones, que haya un acuerdo, que el gobierno siga trabajando en minoría? ¿Cuál cree usted que ahora mismo es la voluntad de los ciudadanos? Saber la verdad, para después un gobierno sincero que pueda tomar decisiones. Eso es lo que creo que quieren los ciudadanos, porque hay mucha incertidumbre y hay mucho miedo ante la situación que está pasando este país. Y lo que quieren es verdades y certezas, porque hasta alguien de mentiras en este país, y en esta comunidad. Y por ejemplo, uno que llama a una intervención del sistema financiero préstamo blando y se va a ver el fútbol fumándose un puro. Bueno, y el país deshecho. Otros que dicen que es una cosa, el agujero, y acabará siendo otra. Ya basta. Seriedad, por favor, en estos momentos, y responsabilidad, fundamentalmente a quien está en el gobierno. Y digo responsabilidad también para gobernar. Porque una de las cuestiones que ha dicho hace un momento Barcina es que tenía el gobierno paralizado. Que lo paralizamos nosotros, cuestión que no es verdad. Una comisión de coordinación. ¿Y qué decisiones ha tomado en esta semana? Si tenía tanta urgencia. Ninguna. Ninguna. Porque la urgencia seguirá siendo la misma, ¿no? Ninguna. Ha paralizado el gobierno, tiene un gobierno con un vacío de poder, que los directores generales del Partido Socialista no se pueden ir, aun habiendo pedido su dimisión. En fin, esta es la situación en la que estamos ahora. Señor y la ha Jiménez, provocado Barcina. También estuvo el gobierno en un impasse, según decidieron Una semana. los Una semana. miembros socialistas. Una semana. Porque yo no estaba dispuesto, hasta que no se fijara una hoja de ruta de cómo íbamos a resolver el problema, tomar decisiones de gran calado político. Porque en aquel momento sí que nosotros, estamos hablando el 3 o el 4 de junio, lunes, sí que nosotros estábamos valorando seriamente la posibilidad de irnos del gobierno. Si no se fijaba una hoja de ruta para garantizar hechos y luego poder tomar decisiones. Pero no se fueron. Fijamos la hoja de ruta ese miércoles, que era muy clara. Primero conocer los hechos con realidad para luego estudiar la posibilidad de gastos e ingresos y alcanzar un acuerdo con la cuantía que fuese y reformular el acuerdo de gobierno. Fue público y notorio, ustedes mismos lo dieron magníficamente. ¿Qué pasó, perdona? En la reunión del jueves por la tarde a las 7 usted se reunió con la presidenta y a las 8 menos 20 el Partido Socialista envía una nota de prensa a los medios de comunicación. Supuestamente la señora presidenta dice que no sabía nada, que no había hablado nada de eso con usted y que ya fue como la gota que colmó el vaso y ahí empezó ya... Nada, eso no es cierto.
Yo le dije a ella que íbamos a hacer público que necesitábamos una relación bilateral de los partidos porque era necesario reformular el pacto para que circunstancias como las que estaban ocurriendo de funcionamiento interno del gobierno las resolviéramos dotándonos de otras herramientas. Y le dije, lo voy a decir públicamente. Ese mismo día. ¿Y después? Después, ¿Qué pasó la esa nota. noche? A partir de las 8, fíjese. ¿a qué hora salió usted del despacho? Pues no recuerdo. Estuve un rato allá, pero no lo recuerdo. Pues luego fui, como la mayoría de los españoles, a ver el partido España-Irlanda, que es lo que estuve, y luego a las 12:30 de la noche, pues yo estaba en la cama oyendo mi programa favorito de radio, Larguero, en la cadena SER, y me sonó el móvil. Y me dijo, pues bueno, pues estás cesado. Pues muy bien, está. Esta es la realidad. ¿Y usted le dijo que si caía usted, caía ella también? Mire, de conversaciones telefónicas yo no he hablado, porque creo que cuando son conversaciones privadas lo que hay que tener es bastante más elegancia. ¿Pero se lo dijo? No, disculpe, yo de conversaciones telefónicas privadas siempre he dicho que lo que se habla en privado no se utiliza en público. Es un código ético que yo tengo y lo voy a seguir respetando. Si alguien se lo quiere saltar, que se lo salte. Visto ahora con el tiempo, ¿fue un error entrar en este gobierno con UPN? Se nos puede llamar ingenuos, pero bien intencionados seguro. Creíamos que Navarra necesitaba un gobierno estable por el marco parlamentario que había quedado, con esa gran pluralidad de fuerzas, que es lo que decidieron los navarros, que la situación era muy complicada, porque sabíamos que era muy complicada, lógicamente, y que hacía falta un gobierno fuerte. Pero a la vista de que la confianza no ha sido posible obtenerla, sobre todo por falta de información o por cambios en los datos permanentemente. Bueno, pues sí, desde esa perspectiva, un error, sí. También voy a decir, me siento muy orgulloso de algunas cosas que hemos hecho, como la ley de transparencia, unos temas en simplificación administrativa, el mapa de fosas del 36, el tema de los encierros que hemos dejado resuelto, el mapa local que está muy encauzado, el tema de residuos que se lo hemos dejado muy encauzado. Bueno, en política social, que sea la comunidad de España que más alta tenga la renta de inclusión, los moderados dependencia 2, la colaboración al tercer mundo, bueno, esas cosas sí que nos sentimos orgullosos y nuestra impronta se ha podido notar. Pero es una experiencia que para el futuro está quemada, por decir de alguna forma, el gobierno de coalición UPN-PSN a corto plazo. A corto plazo, no. Próximas legislaturas, quiero decir. No está en previsiones del PSN, habida cuenta de esto que ha ocurrido. O sea, nos han echado a la oposición por querer decir la verdad. ¿Cómo nos vamos a sentar con unas personas que pretenden ocultarnos datos? A gobernar. Oiga, no negamos. Pues nosotros ahora hacer una oposición seria, rigurosa, de labor de fiscalización, propositiva también, y punto, y ya está. Si este gobierno, como usted indica, les ha engañado, no les ha dicho la verdad, si tiene esa mala pinta que usted describe, ¿no sería mejor apostar por una convocatoria de elecciones y que los ciudadanos decidan qué es lo que quieren? Mire, como no es una competencia que dependa ni del Parlamento de los partidos, depende de la presidencia del gobierno, ella tendrá que valorar la situación. No me he puesto en esa situación y en esa tesitura. Lo dije el otro día y le confieso además que hoy exactamente lo mismo. Se lo pregunté hace 2 semanas a la presidenta. ¿Cree usted que lo que ha pasado, esto que ha ocurrido aquí, es lo que se merecen los ciudadanos navarros? ¿Que UPN, el Partido Socialista, el gobierno que se conformó, todo lo que ha pasado se lo merecen? Por ejemplo, y puede parecer un poco ventajista, ¿no? Los trabajadores de INASA que hoy se han quedado sin empleo, los 50.000 parados, con la situación que estamos viviendo, esto no se podía haber llevado de otra manera. Pues probablemente, pero ha habido quien unilateralmente ha roto el gobierno, echándonos a la oposición, pasándonos a la oposición. Yo creo que era muy interesante un gobierno que tuviera la suficiente mayoría parlamentaria como había para poder abordar circunstancias como estas que son los verdaderos problemas de los ciudadanos. Pero quien unilateralmente nos ha echado a la oposición por querer saber la verdad ha sido Barcina. Ella es la auténtica responsable de la situación política y económica que tenemos ahora en la comunidad. Y de inestabilidad y de vacío de poder, porque el gobierno está paralizado. ¿Usted no se siente responsable? No, por querer decir la verdad, no. Me siento orgulloso. Pero acusar a su socio de gobierno el día después de pactar esa hoja de ruta que tenían ustedes el miércoles, después, acusarle de que después, estaba engañándole con las cuentas, hombre, un poco de responsabilidad también, ¿no? No, pero es que como que el día después, si la hoja de ruta se fijó, si no me equivoco, el día 7, 8,
Una semana después. Usted Vale, la sensación era que estaba en causa. Una semana después. Y usted el jueves dice que les están engañando con las cuentas y que les están timando. No, yo no he dicho que no están engañando con las cuentas. No. Yo creo que los telespectadores lo han podido oír ahora mismo. Yo digo que queremos saber la verdad. Yo no utilizo en ningún momento la palabra engaño. Que el agujero estoy es mayor, inquietado. que el agujero es que tengo inquietud y que el agujero previsiblemente es mayor, claro. Usted ha dicho que la presidenta está engañando a los navarros. Usted lo dijo en la rueda de prensa. ¿Yo cómo que he dicho? ¿En qué rueda de prensa he dicho eso? En la rueda de prensa del Partido Social, en la rueda de prensa de su sede, dijo que la presidenta claro. estaba engañando. Sí, lo mantengo. Claro que lo mantengo. En ese sentido sí, claro que lo mantengo. Pero, porque no quiere decir la verdad. Y porque unilateralmente ha roto el pacto. Y se ha quedado en minoría parlamentaria. Pero nos están desviando la atención para no entrar al fondo del asunto, que es quizá lo que realmente habría que estudiar. Al final, la situación económica es la que es, hay que tomar unas medidas que parece que el Partido Socialista no ha querido afrontar. No. Mire, se lo voy a leer textualmente. El PSN está dispuesto a estudiar y negociar con UPN las medidas que sean necesarias para dar estabilidad a la economía de Navarra y fomentar el crecimiento económico. De mi portavoz, Juan José Lizarbe, el viernes día 1. Fíjese cuál era nuestro interés. Y eso es lo que a mí me preocupa. Le digo, orgulloso por querer buscar la verdad, preocupado por la situación que se queda. ¿Y cómo se va a afrontar esa situación ahora mismo? Al final hay que cuadrar unas cuentas que están por delante. Le corresponde al gobierno. Yo ya no soy gobierno. Mi partido ya no es gobierno. Le corresponde al gobierno. Esa responsabilidad no es del Partido Socialista. Que estamos dispuestos a asumirla, ¿eh? Estábamos dispuestos a asumirla. Pero insisto, sabiendo de dónde partíamos. Según las notas de la rueda de prensa del pasado viernes, de las 7 de la tarde en la sede del PSOE, lo que tengo anotado fue: Barcina sigue mintiendo a los navarros, sigue sin decir cuál es el déficit real de Navarra. Sí, lo sigo ¿Cuál es el déficit real de Navarra? Si lo supiera con exactitud, se lo hubiera dicho a los ciudadanos. Porque, claro, yo digo que es más que 132. Claro. Sí. Por eso se pidió en algunos departamentos informes exhaustivos y algunas cosas son sabidas, pero discúlpenme que yo no puedo decirlo porque estaría vulnerando el juramento que hice cuando entré en el gobierno, que es de preservar el secreto de las cuestiones que se tratan en sesión de gobierno. Pero yo le digo que es más. ¿Usted hubiese preferido, por ejemplo, que en lugar de recortar estos 132 millones a los que había que añadir los 54 anteriores, que ya estábamos hablando de 186 aproximadamente, se hubiesen sentado y hubiesen dicho vamos a fijar 300? Porque claro, se nos está diciendo que la previsión de menos ingresos para este año va a ser del 6,5% y en los 5 primeros meses ha sido del 13,5%, o sea que se tendrá que recuperar bastante la economía para al final llegar a ese 6,5%. ¿Usted hubiese preferido decir 300, 350, 400 y tener un colchón? Claro, a mí una cosa que me llamó también poderosamente la atención, que es que en la última previsión, en la de la orden foral, que de los 132 millones, para que nos entendamos todos, se plantea un crecimiento del PIB respecto a las previsiones anteriores. Yo no sé cómo lo habrán hecho, tendrán datos seguramente, pero la verdad no tiene mucha pinta esto, ¿verdad?, de que el PIB vaya a crecer. Eso también se recogía en los presupuestos que fueron aprobados precisamente con el apoyo del Partido Socialista. Pero en un contexto, contemos todo, en un contexto, septiembre, cuando se fija el techo presupuestario... El presupuesto se aprobó en diciembre. Pero el techo presupuestario, por la mecánica presupuestaria, como bien saben ustedes, se fija en septiembre, que es lo primero que se hace. El calendario está tasado de la elaboración de presupuestos. Y en septiembre, las previsiones de crecimiento para España eran del 2,3. Y aquí en Navarra eran evidentemente superiores, pero dijimos, oiga, sobre un PIB con un crecimiento de un 1,9. Pero por contar todo, luego vino lo que vino a partir de septiembre, pero cuando se fijó el techo presupuestario, las previsiones para España eran de crecimiento del 2,3. Pero hay una corresponsabilidad del Partido Socialista en todo esto. En aquello, absoluta, sí, pero ya le digo también el porqué. Sí. La presidenta comunicó en su rueda de prensa, la previa a la que ofreció usted, que ella había hablado con Alfredo Pérez Rubalcaba. ¿Ha hablado usted con alguien de UPN estos días? Que no sea la presidenta del partido y presidenta del gobierno. Sí, claro. ¿Y qué le han dicho? Sí se puede saber. Conversaciones telefónicas prefiero no desvelar. ¿Ha hablado con el expresidente Miguel Sanz? De conversaciones privadas y con quién no hablo, no se lo voy a confirmar ni se lo voy a desmentir. Bueno, pero tuvo una relación muy estrecha durante 4 años. Está la red
caliente esta noche. Con el hashtag en Twitter Navarra Opina hay muchísimas personas y hay unas cuantas personas que coinciden en preguntar que cómo es posible que ustedes no supieran de las cuentas cuando habían estado 4 años pactándolas con Miguel Sanz y uno dentro del gobierno. Con Miguel Sanz ha tenido una relación estrecha. Sí. Sería interesante saber si ha hablado con él y de qué han hablado. A ver, creo que el expresidente Sanz, que yo sepa, no está en política y yo no voy a decir con quién hablo, con quién dejo de hablar. O sea, no lo he hecho nunca y no lo voy a hacer. En fin, o sea, es que no voy a entrar a ese juego, porque me parece que es una cuestión de categoría y de elegancia personal. No por ocultar nada, pero, en fin, conversaciones privadas son conversaciones privadas y el con quién no tengo por qué decirlo, porque al final eso lo tendría que tener la autorización de la otra parte. Vamos, que esto me parece que es una norma elemental de educación, no es por otra cuestión. He dicho que en los años anteriores que pactamos los presupuestos, la única realidad que conocíamos presupuestaria era lo mismo que tenían el resto de grupos parlamentarios. Y a lo largo de este año, cuando salta la situación de crisis, de dificultad, es porque en menos de un mes 3 previsiones. Y es cuando decimos, basta ya. Y me dicen, oiga, ¿sabía usted cómo tenía cada cual de los suyos, de nosotros, nuestro departamento? Pues yo le digo, sí, claro que sabía cómo tenía yo mi departamento. Por cierto, por decir alguna cosa, que tú sí que lo puedes velar, en los años de crisis, UPN, y esto lo sé ahora que estoy dentro, que he estado dentro, porque ningún otro grupo lo ha denunciado, es que esto no lo sabíamos nadie, pues nada, pues se ha incrementado el número de funcionarios en 3.000, en plena crisis económica. ¿Esto cuándo te enteras? Pues cuando estás dentro. Pues ¿qué quiere que le diga? Cuando hablamos de cuestiones estructurales, pues es de esta, 3.000 funcionarios más, en 4 años de crisis, pero en plena crisis. Yo tenía 2 preguntas, volviendo al asunto de, bueno, ha comentado el asunto del expresidente Sanz. La presidenta el viernes insiste mucho en que el problema no es el Partido Socialista, sino es usted como persona. La relación entre usted y Yolanda Bárcena da la sensación de que no es buena, lógicamente. ¿Cree que hubiese sido este asunto diferente con otra persona al frente del gobierno? Yo no hablo de cuestiones personales, este es un problema. Es que yo lo he hablado, por eso se lo digo. ¿Quién, yo? Ella. Ah, pero esa es la categoría personal que tendrá ella. Pero permítame que yo no me equipare a la categoría personal de otra persona, de Yolanda Bárcena, No, esta es una cuestión política. Bárcena echó al Partido Socialista, punto. Y no metamos por medio a nadie más. Que no voy a entrar en un marco de cuestiones personales. No lo he hecho ni no lo voy a hacer. Y otra de las cosas que ella dijo el viernes y que también atañe a usted ya no como persona sino como líder del Partido Socialista, es que desde que se produjo el Congreso en el Partido Socialista, creo que fue a mitad de abril más o menos, a finales de abril, cuando había que tomar decisiones en el gobierno, usted no era el interlocutor válido, sino que tenía que consultarlas con el partido, cuestionando en cierto modo el liderazgo de usted al frente del partido. ¿Es eso verdad? Y por otra parte, ¿se siente en cierto modo cuestionado al frente del partido? Yo digo que eso es radicalmente falso. Ahora, determinadas decisiones que se tienen que tomar en los órganos del partido, pues por supuesto que se tienen que tomar, pero que hayan afectado al funcionamiento del gobierno, eso es radicalmente falso. Y mire, una imagen vale más que 1000 palabras, también ejecutiva me arropó, y el comité regional por unanimidad. ¿Puede decir la señora Bárcena lo mismo de lo que le ocurrió en su comité ejecutivo? Simplemente lo pregunto. Por ahondar en esta cuestión, después de lo que usted nos ha explicado, cuando la presidenta habla de mano tendida al Partido Socialista, ¿es un brindis al sol o qué es? Porque si usted nos dice efectivamente que es imposible, que lo que ha sido no es una expulsión de Roberto Jiménez, sino una expulsión del gobierno del Partido Socialista, al mismo tiempo estar diciendo que tengo la mano tendida... Bueno, vamos a ver. Yo creo que en política hay que ser mayores de edad. Cuando expulsas a un partido, lo expulsas del gobierno, lo expulsas unilateralmente por querer buscar la verdad. En fin, no parece muy congruente que luego quieras buscar acuerdos con él cuando todavía no has enseñado la verdad, ¿no?, a los navarros. No, tiene que enseñar la verdad y la confianza la ha quebrado y se ha quedado en una minoría parlamentaria. Tiene que asumir su propia realidad y ser consecuente con sus hechos. Esa es la falta de responsabilidad con la comunidad que caracteriza a la actual presidenta. ¿Está dispuesto el PSN a buscar acuerdos con el resto de grupos de la oposición, digamos, para llevar adelante medidas que han estado sobre la mesa, ¿no? Sobre todo en el tema fiscal? Sí, pero con todos los grupos sin distinción, Ojo, como digo que somos un grupo más de la oposición, de cualquier grupo que vengan iniciativas que entendamos que son buenas para Navarra, pues por supuesto que las podemos votar. Pero ojo, incluidas las del gobierno, Nosotros no vamos a hacer una oposición porque viene de uno, viene de otro, voto a favor, voto en contra.
sobre contenidos. ¿Es bueno para Navarra? ¿No es bueno para Navarra? Y de acuerdo a nuestra ideología, tan sencillo como todo eso. ¿Y no vuelve a quedar el Partido Socialista en la indefinición política que ha estado muchos años? No, la de nuestro programa electoral. En otro momento se nos podía decir en definición por cuanto éramos socio presupuestario, o socio preferente o interlocutor preferente, esa figura ya no existe. Había un nexo de unión entre UPN y el Partido Socialista que me imagino que se mantiene, que es el respeto al marco constitucional, al mejoramiento, a la actual legislación que regula la comunidad foral. Tenemos ese punto y tenemos la situación de crisis económica, un gobierno roto, los partidos de la oposición en ebullición, como dice Ibai. ¿Qué va a prevalecer más ahora? ¿Esos principios que parecían intocables, el preservar el estatus actual de la comunidad foral, o la situación económica, el formar un gobierno diferente, puede ocupar ahora la primera posición? Bueno, yo ¿Hay creo más que, cosas que unen o más cosas que separan? Vamos a ver, nuestro planteamiento en la política institucional creo que es claro, ¿no? Dentro de el marco constitucional, la LORAFNA, la realidad institucional de la comunidad. Dicho esto, creo que esto no está en riesgo. Ahora aquí lo que tenemos es un problema muy importante de calado económico y de certidumbres. Y esto es lo primero que tiene que atacar el Parlamento, que tenemos que acometer los políticos, ¿no? ¿Qué va a pasar con la educación? ¿Qué va a pasar con las becas el año que viene? ¿Con las tasas universitarias lo sabemos? ¿Se va a tener que pagar el Sintrón? ¿Las personas mayores? ¿Cómo va a quedar el transporte sanitario? ¿Cómo están las listas de espera? ¿Cómo se va a estimular la economía? Si hubiese un acuerdo entre los grupos de la oposición para dar respuesta a todas esas preguntas que usted plantea, ¿usted se ve como candidato a presidir el gobierno? Bueno, de momento nosotros estamos en la oposición para hacer una oposición propositiva y meteremos una batería de iniciativas legislativas y para fiscalizar al gobierno. No nos precipitemos. Dentro de esa fiscalización tenemos en breve ese informe de Comptos, esa comisión de investigación que parece que tanto ustedes como el resto de grupos de ahora la oposición están de acuerdo en poner en marcha. Si el resultado de esa comisión de investigación acaba saliendo lo que usted dice, pues un agujero mayor o el agujero que sea, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Porque evidentemente esas medidas, el recorte no estaba en el programa del Partido Socialista. Dice usted que van a llevar a cabo las medidas que están en el programa del Partido Socialista, pero esto es una situación la diferente. Realidad, claro, esto ha cambiado de un año a esta parte. Vamos a ser claros, ¿no? Hace un año este país no estaba en riesgo de intervención. Es decir, esto va a mucha velocidad. Vamos a adaptarnos a la realidad todos. Es decir, pero claro, nuestros principios y nuestros valores que los llevamos en la genética, por supuesto. Adaptándonos a la realidad, sí, pues llevamos en la genética. ¿La comisión de investigación va a incluir lo que ha ocurrido con Caja Navarra? No. Caja Navarra es una entidad privada. Tiene sus órganos rectores, tiene sus órganos de fiscalización y un supervisor que es el Banco de España. ¿Y no cree que los ciudadanos navarros deberían saber bien qué es lo que ha ocurrido para acabar como ha acabado? Sí, pero ¿cómo ha acabado? Bueno, prácticamente desaparecida, ¿no? No, sí, dentro de otro banco como la gran mayoría de todas las entidades. ¿Y la Cucha? ¿Y la Caja Vital? Claro, es que todo han sido fusiones. Es que ya no existe una entidad financiera que, como hace 4 años, es que todo ha cambiado todo el mapa ¿Y ahí el gobierno de Navarra y el Partido Socialista no han tenido nada que ver? ¿En qué ha acabado? En el desarrollo. ¿En qué ha acabado en CaixaBank? Oiga, se han tomado las decisiones en los órganos rectores de Caja Navarra. Participados por el PSN. Hasta el año 2010. Porque con Cajasol el Partido Socialista no estaba ya. Pero dicho eso, yo me parece que han tomado las decisiones correctas y oportunas, pero es mi opinión. ¿Qué pasa en Caja Navarra? ¿Hay acaso un agujero como en Bankia? ¿O como en las gallegas? Bueno, va a haber 1000 y pico despidos, entre jubilaciones, bajas. ¿Cuántos van a afectar a Caja Navarra? Bueno, los sindicatos lo han denunciado. Sí, pero en Caja Navarra ¿cuántos? Yo creo que muy pocos, no son 1000. Será dentro del grupo Banca Cívica y, si no me equivoco, fundamentalmente va a recaer sobre las otras cajas que podrían estar más sobredimensionadas, hasta donde yo sé. En cualquier caso, y se lo preguntamos también aquí cuando estuvo la presidenta, ¿cree usted que, ya que no se están dando explicaciones, la presidenta no va a comparecer, no va a comparecer nadie va a hablar de lo que ha pasado con Caja Navarra, tampoco Enrique Goñi? ¿Usted cree que Enrique Goñi debe explicaciones a los navarros, a los clientes de Caja Navarra? Yo creo que Enrique Goñi debe explicaciones y creo que le habrá dado las explicaciones pertinentes a los órganos rectores de la Caja y a los órganos supervisores de la Caja.
Que no ha trascendido, si las ha dado, es decir, Bueno, pero no ha llegado a los clientes ni a los navarros, ya, pero no ha llegado esa información. Yo no lo sé, lo desconozco. ¿Debería tener una comparecencia pública o una comparecencia aquí en esta mesa en la que poder preguntarle Eso de todo pregúnteselo esto? a él. No quiere venir, no quiere venir. No hay forma, pues entonces ya lo siento, pues sigan insistiendo, yo poco puedo colaborar ahí. Pero Desde es el Parlamento, en la que el Gobierno de Navarra nombra a los consejeros, en la que el Parlamento de Navarra nombra a los consejeros y además también está bajo el patrocinio del Gobierno de Navarra, es decir, no es la Volkswagen. Algo tendrá que decir el Gobierno de Navarra y los partidos políticos en Navarra sobre todo cómo se ha gestionado y sobre quién pusieron al frente de este asunto, que es a Enrique Goñi. Bueno, pero yo creo que Caja Navarra, de acuerdo con sus estatutos y de acuerdo con la ley de cajas que rige, tiene, insisto, sus órganos rectores, que es que, de verdad, que es que el Parlamento está para supervisar la acción del Gobierno, no de una entidad financiera, por favor. ¿Y entonces para qué nombra consejeros en Caja Navarra? Bueno, pues por dar representatividad, como en Caja Navarra también están las universidades, como están los sindicatos, como están los impositores, como hay consejeros independientes, como ha habido de todo. Para ser un consejo plural en su día, que esto ya se adoptó hace muchísimos años. Pero bueno, si me permite, probablemente... Estamos terminando, compañeros. Sí, cuando estamos hablando de esta cuestión de Caja Navarra, a lo mejor estamos mezclando el que puedan existir responsabilidades penales. Tenemos muy fresco el recuerdo de Bankia con que la gestión haya sido más o menos acertada o desatinada, ¿no? En ese aspecto sí que da la impresión de que muchas personas con sus ingresos, con sus ahorros en Caja Navarra, pues dudan de lo que ha pasado, ¿no? En este sentido, el Parlamento no tendría que tener esa misión de averiguar qué es lo que ha sucedido, no evidentemente si hay unas responsabilidades penales que corresponderán a otro ámbito, sino aclarar un poquito por qué se tomaron decisiones, por qué se fue por este camino y no por otro, porque llegó incluso a darse el caso de que antes de que Caja Navarra, Banca Cívica, fuese con CaixaBank, usted apostaba por otra opción. Sí, con absoluta libertad. Entonces, además, ¿no sería conveniente que los ciudadanos supiesen a través del Parlamento qué es lo que ha pasado, por qué se tomaron estas decisiones y no otras? Pero es que insisto, es que el Parlamento tiene unas labores. Por favor, no confundamos a la ciudadanía. El Parlamento tiene una labor, que es de fiscalización del Gobierno. Pero Caja Navarra, a ver, es una entidad privada. Quien tiene que dar explicaciones es en otros ámbitos. Sí, muy implicada en la realidad de la comunidad. Muchísimos navarros tenemos las cuentas allá y trabajamos habitualmente con ellos. Pero es que no es el ámbito. Hay un Consejo General, que es como una Junta General de Accionistas en cualquier otra empresa, que es en donde se tienen que dar cuenta. Por cierto, y algunos de los grupos están representados. Hay algunos de los de la oposición. De acuerdo con el análisis que usted hace, pero si me permite, entonces no podríamos pedirle a usted como secretario general del PSN, como vicepresidente del Gobierno, una especie de presión a Enrique Goñi para que si no puede ser en el Parlamento comparezca aquí, por ejemplo, en Navarra Televisión. Bueno, yo lo que me puedo comprometer es a trasladárselo, pero supongo que el director de esta casa tendrá más influencia sobre Enrique Goñi que yo. Seguramente. Yo, si me dejas un segundo, Roberto, sí. Es una pregunta si no nos cortan arriba, de sí o no. Quería preguntar a Roberto Jiménez si Yolanda Barcina adelanta las elecciones después del verano, aunque es una de las posibilidades que se ha hablado. ¿Va a ser Roberto Jiménez candidato del Partido Socialista? No me lo he planteado. Ahora vamos a empezar a hacer la labor de oposición y tranquilidad, que no se hunde el mundo, que bueno, tenemos un gobierno paralizado, en minoría, pero los demás a funcionar con absoluta normalidad, pensando en los navarros, fiscalizando, proponiendo, y el otro cuando llegue llegará, no precipitemos acontecimientos. 2 años y medio así, bloqueado el gobierno. ¿Cómo bloquear el gobierno? Dependerá de su capacidad, de que si las iniciativas que lleva al Parlamento gustan al resto de los grupos. Tan sencillo como todo eso. Ya sabe perfectamente lo que le va a gustar al Partido Socialista. Pues que lo lleve. Ibai. No, solamente yo por la política municipal le quería preguntar si puede haber consecuencias, y sobre todo por 2 ayuntamientos le quiero preguntar. En primer lugar, Pamplona, donde el Partido Socialista, bueno, digamos que mantiene una posición no bloqueadora, pero sí bastante fuerte con Enrique Maya. Y en segundo lugar, en el West, donde ha habido varios casos o por lo menos presuntas irregularidades, y donde la figura del alcalde estaba bastante cuestionada. No hemos valorado, pero sí le voy a avanzar una cosa. Con Bildu es muy complicado cualquier cosa. Todavía le queda un tránsito muy importante. Muchísimas gracias, Roberto Jiménez. Nada, un auténtico placer. Gracias por mantener la entrevista en la agenda. Bueno, gracias. ¿Ponía en cuestión? No. Gracias. Está aquí, bueno, que era la palabra que tenía, y ha sido un placer poder entrevistarle de todo esto que hemos hablado. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias, compañeros. Os espero en la próxima. Buenas noches. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Seguimos. Mañana les espero aquí porque esto continúa. Mañana estará Álvaro Miranda.
no ha sacado el tema, Roberto Jiménez, sí ha sacado el tema, no ha sacado el nombre, pero ha estado aquí de cuerpo presente, no, en espíritu. Mañana lo tendremos en el plato. Les esperamos, muy buenas noches.